Capítulo 1. La voz del llamamiento. En el silencio del campamento, cuando las estrellas apenas tocaban la oscura cúpula de ónice del cielo nocturno, perforando la penumbra con sus agujas de plata, Moisés escuchó una voz. No era la voz que tronaba como un rayo sobre el Sinaí, partiendo las cumbres de piedra, ni la que soplaba como el viento durante la jornada diurna. No, esta voz no provenía del desierto ardiente, sino de la profundidad de la eternidad, del mismísimo corazón de lo existente, y penetraba no los oídos, sino los rincones más secretos del alma, donde se almacenaban las esperanzas y los miedos del pueblo. Traspasó la esencia de Moisés como una espada sagrada, separando la verdad de la sombra. Era un llamamiento que convocaba a una pureza absoluta, sin concesiones. Dios hablaba de aquellos que voluntariamente, por una sed interior insoportable, se entregaban enteramente a Él. Los nazareos. La palabra nazir resonaba como una campana de bronce, significando separado, consagrado, puro. No eran meramente creyentes entre creyentes, eran esa frontera viviente que separaba lo secular de lo sagrado, el hombre del cielo. Eran almas que se consumían en la llama de la dedicación, arrancándose del flujo general de la vida, donde el barro de las necesidades se mezclaba con la arena de los deseos, para convertirse en un manantial cristalino, accesible solo a uno, el Creador. Su voto era un Sinaí personal e individual. Cada uno que se embarcaba en este camino transformaba su envoltura física en semejanza del tabernáculo del pacto, donde el fuego invisible debía arder sin cesar. Su separación no era una huida del pueblo, sino un servicio sacrificial a él, como si los nazareos, con su ejemplo, dijeran: hay un lugar entre vosotros donde Dios habita directamente, y ese lugar es el corazón. Esta voz, tranquila y soberana a la vez, impregnó el alma de Moisés con la conciencia de cuán dramática es la elección humana. Pues la ley del nazareo se daba en un contexto de libertad. No era una coacción, sino el don de elegir. Nadie tenía derecho a obligar a un hijo o hija de Israel a tomar este voto. Nacía solo de la voluntad interior, como un grito de amor, como un deseo irresistible de pagar al Creador con una porción de su tiempo, su fuerza física, su inagotable almacén de vida. Moisés escuchó no solo las instrucciones, sino también la profunda añoranza de Dios por la fidelidad absoluta, una añoranza que solo podía ser saciada por la separación sacrificial y voluntaria. Y comprendió que los nazareos eran faros vivientes, colocados en medio del desierto infinito de la vida humana, para que incluso en la hora más oscura el pueblo supiera: el camino hacia la pureza existe y pasa a través de la autolimitación voluntaria y la consagración. Capítulo 2. La esencia del voto. El nazareo no es simplemente una persona que realiza un ritual. Es una categoría metafísica. Es un alma que se consume en la llama de la dedicación, transformando su ser físico en un acto silencioso, pero elocuente, de adoración. La esencia de su voto estaba tejida con 3 hilos que se entrelazaban en un cable irrompible que lo sostenía sobre el abismo de lo mundano. El primer hilo: no tocar el vino. Esto no era solo una renuncia a la bebida embriagadora, que quita la carga del ser y trae una alegría temporal de olvido. No, era una renuncia a toda embriaguez, espiritual, sensual, intelectual. El vino simbolizaba la relajación, la ligereza, la capacidad de olvidar lo sublime por lo terrenal. El nazareo, sin embargo, buscaba la sobriedad constante del espíritu, la agudeza de la mente siempre lista para el encuentro con Dios. Su conciencia debía ser cristalina para que cada susurro de la eternidad no se ahogara en el ruido de las pasiones terrenales.
Su corazón era el altar donde ardía el fuego de la fe inquebrantable, donde no había lugar para el humo de las ilusiones. Fue una elección consciente a favor del control interno, a favor de una claridad dolorosa, pero necesaria. El segundo hilo: no cortar el cabello. Este signo externo, aparentemente el más simple, era en realidad el símbolo más profundo de su fidelidad. El cabello largo e intacto se convertía en la señal visible de su pacto invisible e interno. Era como una corona que caía sobre sus hombros, como una cascada dorada o negra, testificando que esta persona pertenecía a otro. El cabello, que crecía sin restricciones, era una medida de tiempo, una medida de fidelidad, una medida de servicio sacrificial. Cada centímetro de longitud era un testimonio de un día vivido en pureza. Cada mechón, una oración silenciosa. Sus ojos, espejo de la humildad, reflejaban no las imágenes fugaces del mundo, sino solo la determinación inquebrantable de mantener el voto. Entregaba a Dios su fuerza, su belleza natural, su tiempo, permitiendo que estos signos crecieran, como crece la fe, invisiblemente, pero ineludiblemente. Era un desafío vivo y constante a toda la cultura que buscaba controlar y podar incluso las más pequeñas manifestaciones de la fuerza natural. El tercer hilo, el más trágico: no tocar a un muerto. Esta prohibición exigía al nazareo la mayor lucha interna. La muerte es un elemento inevitable de la vida humana, y no tocar a un muerto significaba separarse del dolor más profundo y del deber familiar. Ni siquiera la muerte de la persona más cercana, padre, madre, hermano o hermana, le daba derecho a romper el voto. Este era el apoteosis de la separación. El nazareo no podía permitirse el lujo del dolor ordinario y humano que requiere tocar la piel fría, la despedida final. Su pureza era más santa que las lágrimas, porque su servicio era superior a los lazos familiares. En ese momento, no era solo un hijo o un hermano, era un tabernáculo viviente. Y al igual que la muerte no podía ser introducida en el tabernáculo, su cuerpo-templo debía permanecer intacto por la corrupción. Esta parte del voto era la fuente del conflicto interno más agudo, pero fue precisamente lo que santificó su soledad y elevó su voto a un nivel de significado cósmico. Capítulo 3. El camino de la separación. En el campamento de Israel, que se movía por arenas interminables, en medio del ruido del comercio, los gritos de los niños y los gemidos de los camellos, la gente hablaba de tales personas con reverencia mezclada con temor. Los nazareos eran como monumentos vivientes, tallados en otra piedra, más dura. Su separación no era una distancia física, sino metafísica. No vivían para sí mismos. Su existencia estaba llena de un alto deber. Cada hora de su día estaba llena de oración, silencio, servicio, todo lo que requería una disciplina interna incomprensible para la mayoría. Sus días transcurrían en un ritmo diferente al frenético del campamento. Mientras todos se apresuraban a recoger el maná, el nazareo buscaba recoger un alimento no menos importante: el silencio. Cada mañana comenzaba con una quietud sagrada, cuando el nazareo, mirando el cielo oriental, buscaba no solo el rostro de Dios, sino el reflejo de su propia fidelidad en la pureza de la luz matutina. Oraba, pero su oración no era una súplica, sino una profunda adoración, tan larga como su cabello. En el silencio buscaba respuestas a preguntas que otros ni siquiera se atrevían a plantear, sobre el significado del sufrimiento, la razón de su exilio, el objetivo final de su camino. Este camino de separación no era fácil.
La gente, al observar su ausencia en los entretenimientos comunes, su moderación en las palabras, a menudo se sentía incómoda. Algunos los consideraban arrogantes, otros fanáticos, pero la mayoría entendía. Estas personas habían asumido una carga demasiado pesada para el común. Se convirtieron en los diapasones espirituales del campamento. Su pureza era un indicador de cuán lejos se había desviado todo el pueblo del Sinaí. Cuando un nazareo pasaba, la gente bajaba la voz, escondía los utensilios impuros, trataba de hablar de cosas puras. Su presencia era un reproche viviente y, al mismo tiempo, una esperanza viviente. Incluso en el trabajo, que era inevitable, el nazareo actuaba de manera diferente. No se aferraba a la tarea más rentable, realizaba lo necesario con tal diligencia y humildad que incluso el simple corte de madera o el acarreo de agua se convertía en un acto casi meditativo, sagrado. Había una integridad en su movimiento que faltaba en otros, desgarrados entre el deseo y el deber. El camino de la separación es un camino de soledad, santificado por un propósito. En el silencio encontraba fuerza y en el recordatorio constante de su voto, una fuente inagotable de energía. Su vida era un sermón continuo, escrito no con tinta en pergamino, sino tejido con actos diarios e invisibles de abnegación. Él era la esperanza de Israel. Si esta sola persona puede vivir en tal pureza, entonces toda la nación puede elevarse a ese nivel. Capítulo 4. Tentación y pureza. Pero el camino de la consagración es siempre un camino de lucha, no de fácil triunfo. El desierto no tolera ilusiones y probaba a los nazareos con la misma crueldad con que el sol quema la sombra. Muchos, habiendo tomado el voto en la llama de la inspiración inicial, se enfrentaron más tarde a tentaciones que penetraban en el alma como arena caliente. Algunos escucharon el susurro del vino, que no era solo el deseo de beber, era la tentación de la normalidad, el deseo de desprenderse de la carga de la sobriedad espiritual constante, de disfrutar de la alegría simple y fugaz que todos compartían. Por la noche, cuando las luces se apagaban, el nazareo podía estar de pie cerca de una tienda donde resonaban las risas y olía a jugo de uva fresco, transformado en bebida embriagadora, sintiendo que su garganta se contraía por la sequedad, no solo del desierto, sino de su propia limitación autoimpuesta. Era una batalla contra la relajación, contra el derecho a la frivolidad. Su fuego interior tenía que ser más fuerte que la comodidad externa. Otros sucumbieron a la tentación de la fama. El cabello largo que distinguía al nazareo atraía la atención. La gente venía a pedir consejo, solicitaban bendiciones, lo miraban con admiración. Y entonces el pecado plateado, la soberbia, podía nacer en su corazón. Comenzaba a verse no como un siervo del pacto, sino como superior a los demás. Esta era la tentación más sutil y traicionera, porque se disfrazaba de celo religioso. El nazareo podía caer sin romper ninguna prohibición externa, pero perdiendo la esencia del voto, la humildad. Pero la prueba más dura era la muerte. La muerte es la sombra negra que tarde o temprano toca cada tienda. Cuando un ser querido partía a la oscuridad de la no existencia, las lágrimas fluían no solo en el campamento, sino también en el alma del nazareo. Ni siquiera podía tocar el cuerpo frío para rendir el último homenaje. No podía entrar en la tienda donde flotaba el espíritu de la corrupción. Este era un lujo que le estaba prohibido. El nazareo tenía que permanecer en la frontera del dolor, separado por solo unos pocos pasos de la persona más querida, sintiendo el agudo dolor de la ruptura.
Su pureza era más santa que las lágrimas, porque era la promesa de la restauración, la promesa de la vida frente a la muerte. Debía recordar que su cuerpo no era suyo, sino la morada del Espíritu Santo, que no debía ser profanada por la corrupción. Este dolor de la separación era su verdadero sacrificio diario. Cuando se apartaba del muerto, en realidad se apartaba de la tentación de la desesperación, confirmando que su vida pertenecía solo a la fuente de la eternidad. Capítulo 5. El símbolo del cabello. El cabello largo e intacto del Nazareo era como el lenguaje silencioso del cielo, un susurro que solo escuchan aquellos que están dispuestos a escuchar con el corazón. No era solo una elección estética, era el símbolo sagrado de su llama interior, su corona nazarea que cubría su cabeza. El cabello se convirtió en una extensión de su oración, su manifiesto externo que no podía ocultarse, que constantemente le recordaba a él y a todos los que le rodeaban su voto. En el desierto, donde todo era cambiante, las arenas, el agua e incluso los estados de ánimo humanos, el cabello del Nazareo era un símbolo de inmutabilidad, una narrativa viva sobre el tiempo. Cada mechón, cada rizo, cada hebra que caía sobre sus hombros era un capítulo escrito de su camino espiritual. Era su conexión con la tierra y el cielo al mismo tiempo. Crecía de su cuerpo, pero estaba dedicado al Creador. Mientras todos los hombres se cortaban el pelo por orden y conveniencia, el Nazareo permitía que su fuerza creciera, transformándola en un símbolo de completa dependencia de Dios. Su fuerza no estaba en sus músculos, sino en este símbolo, como en Sansón. Pero para la mayoría de los nazareos, la fuerza no era física, sino puramente espiritual. Pero a veces el cabello se convertía en su prueba más dura, porque si accidentalmente se contaminaba, si el pecado o la corrupción lo tocaban, debía afeitarse el cabello, perdiendo el símbolo de su consagración, y comenzar el camino de nuevo, desde cero. Este era el terrible costo de la transgresión: perder la evidencia física de su fidelidad, una especie de corona de santidad, y pararse ante la comunidad con una cabeza que, solo ayer, estaba adornada con la corona de la consagración, pero que ahora era un signo de su fracaso y necesidad de purificación. Y cuando el tiempo de la consagración llegaba a su fin, ya fuera después de 30 días o años, llegaba el momento más solemne y dramático. El nazareo se afeitaba la cabeza a la entrada del tabernáculo, no en el ruidoso campamento, sino en el umbral sagrado. No se limitaba a cortarse el pelo, se afeitaba su voto. Todas sus tentaciones, todas sus victorias, todos sus días estaban reunidos en estas hebras. Ofrecía el cabello en sacrificio, arrojándolo al fuego que ardía bajo la ofrenda de paz, como señal de que todo, incluso la belleza, incluso la fuerza, incluso su soledad y su gloria, pertenecía a Dios. El cabello afeitado simbolizaba la finalización de su camino individual y separado. A partir de entonces, regresaba al pueblo, pero ya no como era. Regresaba renovado, con un corazón que había pasado por el fuego de la autolimitación. Fue el momento en que la santidad interior pasaba al servicio exterior, y el símbolo desaparecía, dejando solo la esencia. Capítulo 6. El sacrificio de la consagración. El acto final de la dedicación no era simplemente un ritual, sino la culminación de un drama interno, representado durante todo el término del voto. El nazareo llegaba al tabernáculo cargado no solo con su cabello largo, sino también con el peso invisible de la experiencia vivida. La lucha contra él, vino, las tentaciones,
el dolor por la muerte, traía sus ofrendas. Una ofrenda completa que consistía en 3 partes. Un cordero sin defecto para el holocausto, que simbolizaba la entrega total y el sacrificio. Una oveja para la ofrenda por el pecado, que lo limpiaba de todos los pecados accidentales cometidos durante el voto. Y un carnero para la ofrenda de paz, que era una fiesta de unión con Dios. Pero el pan ocupaba un lugar especial, una cesta de pan sin levadura y tortas sin levadura, untadas con aceite. Este era el pan del Nazareo, que simbolizaba su esencia corporal, purificada de levadura, pecado, y santificada por el aceite. No solo traía productos, traía una elección. Cada elemento del sacrificio era la voz de su corazón. De su alma brotaba un aliento de gratitud más fuerte que cualquier súplica. El sacerdote, cuyas manos estaban acostumbradas al fuego sagrado, las colocaba sobre la cabeza del Nazareo. Este era un puente que conectaba el cielo y la tierra. En ese momento, el ministro asumía la responsabilidad espiritual por el cumplimiento del voto y transfería su resultado al Creador en oración. El humo se elevaba sobre el tabernáculo, que no era solo el producto de la quema de carne y madera, sino humo que llevaba una oración transformada en aroma. Luego el nazareo se afeitaba el cabello y lo arrojaba al fuego bajo la ofrenda de paz, el acto más elevado de transferencia de su fuerza. Y finalmente, el sacerdote tomaba el hombro cocido del carnero, una torta sin levadura y una oblea sin levadura. Las colocaba en las manos del nazareo y luego las mecía ante el Señor. Este acto de mecer era un acto dinámico de consagración, reconociendo que todos sus poderes, su trabajo, su belleza, el hombro, el pan, habían sido levantados por Dios y devueltos al hombre para una nueva vida santificada. Era un momento de unión, cuando el alma humana, cargada y purificada, tocaba la gloria de Dios. A partir de entonces, el nazareo se convertía en un israelita ordinario, pero con una memoria extraordinaria. Llevaba dentro de sí el sello del fuego que había consumido su cabello. Su mundo interior cambió para siempre y regresó al campamento como testigo de que el hombre puede vivir en el mundo, pero no ser su esclavo. Capítulo 7. La esencia espiritual del voto. El nazareato no se trata de negación, sino de una elección radical y dramática. No era una lista de prohibiciones que restringían la vida, sino un manifiesto de libertad interior. El nazareato es la elección de ser puro cuando el mundo que te rodea está envuelto en tentaciones. Es la elección de estar separado cuando todos buscan fusionarse en una corriente única, a menudo sin sentido y colectiva. La esencia espiritual del voto radicaba en la creación de un tabernáculo interior. El tabernáculo físico del pacto era estacionario. Servía como punto de encuentro entre Dios y su pueblo. El nazareo, sin embargo, transformaba su propio cuerpo en un tabernáculo móvil que podía viajar a través del desierto. Su cabello era su cubierta, su sobriedad, el candelabro de oro que ardía incesantemente, y su corazón, el arca donde se guardaba el pacto invisible. El nazareo enseñó al pueblo que la pureza no es un lugar, sino un estado del alma. Él era la prueba viviente de que se podía lograr una conexión espiritual profunda sin mediación externa, sin sacrificios diarios, sin morar constantemente junto al altar. Su servicio era directo. Proclamaba: "Mi templo soy yo, y mi sacerdote es mi conciencia". Este fue un camino hacia el corazón de Dios a través del silencio, la oración y la fidelidad absoluta. El silencio del nazareo era más fuerte que un sermón. Estaba lleno no de miedo, sino de presencia.
No huía del mundo, penetraba en el mundo, llevando consigo esta otra dimensión, la dimensión de la soledad santificada. El nazareato fue un ejercicio de responsabilidad metafísica. Su error no era solo su fracaso personal, sino una amenaza a la pureza de su templo. Cada nazareo se convertía en una señal viviente de que Dios busca a aquellos que están listos para escucharlo, incluso en medio de la tormenta, incluso en medio del ruido del comercio, incluso en medio de la risa y el llanto del campamento. Fue la antítesis del pensamiento de masas, un modelo de valor espiritual individual. Su presencia en la sociedad era un recordatorio constante e inevitable. Hay un precio que pagar por escuchar la voz. Y ese precio eres tú mismo. Capítulo 8. El voto y el tiempo. El voto del nazareato era tan flexible como la arcilla, pero tan duro como el ladrillo cocido. Existía el nazareato por unos días, cuando el alma, agotada por un pecado grave o simplemente por la vanidad diaria, necesitaba una purificación intensiva y rápida y la restauración de la conexión con Dios. Era una parada espiritual, un retiro del mundo para regresar a Él con fuerzas renovadas. Se asemejaba a un respiro de vida corto, pero profundo. Había nazareato por años, que exigía una resistencia casi heroica de la persona. Imaginarse a sí mismo viviendo durante décadas, sin tocar el fruto de la vid, manteniendo constantemente la pureza y permitiendo que el cabello creciera hasta cubrirlo como un manto. Esto requería una inmensa fortaleza interior. Este fue el camino de la victoria diaria e invisible. Pero también había un voto que duraba toda la vida. Algunos nacieron bajo el signo de este voto, como Sansón, el guerrero de Dios, cuyo cabello no era solo un voto, sino una fuente de fuerza mística. Su vida como un sacrificio, como un cántico de fidelidad que no se apaga, pero su caída se convirtió en un trágico testimonio de lo íntimamente que se entrelazan la fuerza y el símbolo. Cuando su voto fue roto, su cabello afeitado, su fuerza se evaporó como el rocío bajo el sol, dejándolo vulnerable ante sus enemigos. Sansón se convirtió en un ejemplo dramático. Nazareato no es un truco, sino fidelidad. O Samuel, el profeta que escuchó la voz de Dios desde la infancia. Fue dedicado a Dios por su madre Ana, incluso antes de nacer. Su nazareato estaba arraigado en su identidad. No era una elección, sino un destino. Su vida fue un servicio silencioso pero resuelto, que se convirtió en la base para la restauración de Israel después de la era de los jueces. Sus vidas fueron un pacto viviente que no se desvaneció. Se convirtieron en puntos de apoyo, rocas espirituales sobre las que descansaba la conciencia colectiva del pueblo. Demostraron que el tiempo apartado para Dios nunca se pierde. Por el contrario, el tiempo santificado por el voto se convirtió en el período más valioso y significativo de la vida. El nazareato transformó el flujo del tiempo, que constantemente amenazaba con el olvido, en una marcha lenta y consciente hacia la eternidad. Capítulo 9. La consagración de las generaciones. Moisés, de pie en el umbral de la tierra prometida, transmitió esta ley a Israel, no como otro punto en la lista de mandamientos, sino como una memoria santa y vivificante. Él sabía, un pueblo que pierde la memoria de lo puro, de lo separado, de lo santo, es como un cuerpo sin alma, condenado a la corrupción y la desintegración. El nazareato era una ley que resistía la entropía del espíritu. Él entendía que la mayoría del pueblo no podría ni querría vivir en una pureza tan constante y agotadora, pero era vitalmente necesario que esta posibilidad existiera, que este estándar más alto estuviera presente,
Por lo tanto, los nazareos se convirtieron en la élite espiritual, no por linaje, sino por elección. Cualquiera podía unirse a ellos, dejando a un lado su posición social y convirtiéndose simplemente en separado. Esta era la jerarquía espiritual más democrática y más estricta. Los israelitas debían recordar que cada vez que alguien hacía voluntariamente el voto de nazareato, resonaba un cántico tranquilo pero profundo en el campamento, porque sabían que de nuevo había uno entre ellos que encarnaba el ideal más sagrado de la ley. Era un cántico de alegría y gratitud. Esta persona se convertía en un protector espiritual, cuya pureza, como un muro invisible, protegía a toda la nación de la ira de Dios. La ley del Nazareo fue transmitida a las generaciones como un pacto de esperanza. Testificaba que incluso cuando los sacerdotes pudieran debilitarse y los reyes pecar, siempre habría un hombre o una mujer que diría: «Yo elijo la voz». Caminaban delante de Dios cara a cara, transformando su vida ordinaria en un diálogo místico. Eran la prueba de que el pacto no es una palabra muerta, sino una fuerza viva y activa. Cuando los viejos nazareos completaban su voto, los jóvenes israelitas veían en sus ojos no fatiga, sino una paz profunda e inquebrantable. Veían su cabello arder en el altar y entendían: este no era el final, sino el comienzo. Este fue el mensaje a las generaciones. La verdadera fuerza está en la dedicación. La verdadera libertad está en la autolimitación. Y esta memoria viva y ardiente garantizaba que el fuego de la fe en Israel nunca se apagaría. Capítulo 10. El silencio. Después de la consagración, cuando el nazareo completaba sus días de dedicación, caminaba hacia un silencio que era más fuerte que cualquier grito. No era una marcha triunfal, sino una entrada a una nueva vida. Nadie lo veía llorar u orar en su tienda después de que su cabello se había quemado en el altar. Ese camino estaba entre él y Dios, y solo esos dos conocían el verdadero precio del camino recorrido. El sacrificio final fue ofrecido, el ritual completado, y ahora tenía que aprender de nuevo a vivir en medio del ruido, pero sin sucumbir a él. Su identidad cambiada era invisible, pero profunda. Regresó a la vida ordinaria. Podía volver a beber vino, cortarse el pelo y tocar a los muertos. Pero su corazón llevaba el sello quemado por el fuego del voto. Su cabello, ofrecido en sacrificio, ardía lentamente, como el silencio ascendiendo al cielo. Era su regalo, su encarnación física de la fidelidad, transformándose en humo que llevaba gratitud y amor. El humo del sacrificio del nazareo era único. No se trataba solo de purificación, sino de logro. Y cuando el último humo se disipó sobre el tabernáculo, mezclándose con el cielo ilimitado del desierto, el corazón del nazareo supo: Dios había aceptado su regalo. Este no era un conocimiento de señales externas, sino una realización interna, profunda e inquebrantable. Recibió una paz más valiosa que cualquier recompensa. Su soledad había terminado, pero la plenitud interior permanecía. Se convirtió en testigo de que el hombre puede dedicarse al Creador, y esta dedicación no destruye, sino que más bien completa a la persona. Regresó al campamento, llevando consigo un resplandor invisible que era una prueba silenciosa pero elocuente. La santidad es posible.